Bienvenidos mis espartanos, el día de hoy vamos a jugar con la civilización de los chinos, pero no vamos a jugar con infantería como lo veníamos haciendo hasta entonces, vamos a jugar con las nuevas ballestas, así que quédate en el video que vamos a ver todas sus estrategias y formas de combate. Como dijimos, vamos a jugar con los ballesteros. En este caso tenemos a los ballesteros de tier 5, los cuales desbloqueé hace bastante poco, pero ya pude comprar con experiencia de unidad las mejoras. Por ejemplo, el casco, las botas, la armadura y una ballesta más robusta. Así también, para conocer mejor sus estadísticas, vamos a ver que a estas unidades les puse su añadido de la... ¿Cómo sería? La cuerda más estirada vendría a ser. ¿Por qué? Porque le vamos a aumentar el alcance. En este juego, si vas a jugar con tropas de alcance, mejorar este es mucho mejor que mejorar su daño, que su penetración de armadura y todo ese tipo de cosas. Así que es importante que siempre prioricen el alcance. Ya como ballesteros tienen menos alcance que los arqueros griegos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de reducir lo más posible ese alcance, porque un arquero griego te va a disparar desde mucho más lejos que vos, te va a aniquilar tus tropas en el camino. ¿Cuál es la ventaja del ballestero chino? Tiene un daño terrible, un daño muy fuerte. Así que bueno, vamos al matchmaking. Voy a cortar el video acá hasta que consigamos partida. No creo que tarde mucho, así que nos vemos cuando arranque la partida. Muy bien mis espartanos, vamos con la partida. Encontramos en este mapa... Tenemos bastantes aliados, tenemos que unirnos a infantería, vamos a ponernos atrás, eso es lo importante. Bien, estamos listos para darlo todo en esta partida. Vamos a ver, tenemos otra escuadrón de ballesteros acá al frente, me encanta cómo se ve este juego, me parece una belleza. Pero bueno, vamos a adelantarnos y a unirnos a un escuadrón de infantería. Cuando estamos jugando con arqueros es importante, sobre todo que si estamos jugando solo con arqueros, que nos mantengamos cerca de un escuadrón de infantería que nos proteja de ataques de caballería muy posibles en el momento en el que nos empezamos a adentrar en territorio enemigo. Así que vamos avanzando de a poco. Vamos a ir con Drusila, vamos a ir con ellos. Si bien lo recomendable es ir... Sí, yo creo que estamos bien. Escuadrón de caballería griega, como nos damos cuenta, porque por las picas es caballería de choque, nos puede destruir en 1000 pedazos. Vamos a mantenernos escondidos de momento. Vamos a ponernos atrás de nuestra infantería. No me gusta, hay demasiadas tropas de proyectiles de nuestro lado y demasiadas tropas de caballería del lado enemigo. Miren esto. Tenemos fácil 6 escuadrones de caballería que si nos llegan a encontrar, nos van a pulverizar completamente. Vamos a tratar de mantenernos al margen de los combates que nos pueden destruir por completo. Pero tenemos que apoyar a nuestra infantería o si... se sumó otro escuadrón de caballería. Esto está muy mal. Muy mala partida para ser arqueros. Eso es lo malo. Bueno, lo bueno es que están cargando contra la infantería. Aún así creo que la van a destruir en 1000 pedazos. Vamos a tratar de darles una mano. Los ballesteros chinos son buenísimos. Son muy buenos en el ataque a distancia. Como los jinetes se les ocurra ir por este lado, que creo que es lo que están haciendo, y flanquearnos por acá, creo que no va a quedar absolutamente nada de nuestros ballesteros. Creo que van a ser completamente aniquilados. Así que vamos a mantenernos lo más cerca de nuestra infantería posible. Y si vemos que se está complicando mucho, simplemente le damos al botón de retirada y nos retiramos de vuelta a nuestra base. Cómo me encantaría en este momento tener un compañero con el que pueda hablar... que no sea asiático, porque de chino no le entendería nada, para coordinar defensa de infantería a mis arqueros. Los ballesteros, aún así, como pueden ver, son totalmente devastadores. Acabo de tirarle 2 salvas a una unidad y la aniquilé completamente. Vamos a fusilar a estos arqueros, creo que son... no son griegos, son arqueros bárbaros. Bien, vamos a seguir avanzando. Por lo que vemos, nuestra infantería está bastante bien distribuida, así que vamos a poder avanzar un poco más. Eliminamos a Tertia, lo que nos está dando bastantes puntos. Vamos a ver cómo estamos por la mitad. Vamos a ver si podemos hacer un fuego concentrado en esa zona. Es importante, vamos a ver, ahí va. Perfecto, bien, muy bien. Vamos a seguir avanzando, vamos a ponernos acá arriba para mantenernos al margen. Y nos podemos posicionar aquí, como ven. Nos podemos posicionar en este borde para atacar desde el borde y estar muchísimo más protegidos. Así que eso es exactamente... nos están disparando.
Nos están disparando. Vamos a empezar el fuego abierto contra Mamercus. Listo. Como ven, tiene tigres. Yo no estoy a favor del maltrato animal, pero los vamos a tener que fusilar absolutamente a todos, porque si nos llegan a soltar esos tigres, nos van a pulverizar. Así que es importante mantenernos lo más lejos posible. Y para eso estamos usando los proyectiles, para mantener al enemigo alejado. Me preocupa ir al campo abierto, así que vamos a ir por este lado mejor. Vamos a ir por acá, que vamos a estar muchísimo más resguardados. Como ven, la tropa de ballesteros tiene una habilidad que es esta, Flowing Water, que básicamente lo que hace es hacernos correr mucho más rápido durante un breve lapso de tiempo y a la vez darnos un poco de defensa de esto. Vamos a alejarnos. Mantengámonos en el bosque. Vamos a ver si podemos, aunque sea, hacer un poco de daño al enemigo. Ok, vamos a retroceder ya, porque parecen las hordas de Genghis Khan. Vámonos. Ok, esto va a ser una masacre, así que nos vamos a retirar a la base inmediatamente. Con este botón lo que hacen es retirarse al punto central de la base, pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque esa caballería nos iba a devastar. De paso aprovechamos, recuperamos la vida de nuestras unidades, recuperamos las unidades perdidas, afianzamos la experiencia ganada hasta entonces, hasta el momento, que también es importante, que es esta amarilla que está acá abajo. Pero lo importante es eso, que no aniquilen a tus tropas. Si bien pueden revivir, si te matan a todas las tropas van a revivir, perderlas por completo implica perder esta pequeña barra amarilla clarita de abajo. Y eso significa que vas a estar en desventaja de experiencia de combate contra tu enemigo, lo que significa que en el combate posterior, a medida que va avanzando la partida, tu enemigo va a estar más adelantado que vos en cuanto a estadísticas de combate, ataque, defensa, movimiento, etc. Así que vamos a avanzar nuevamente, ya habiéndonos resguardado, pero esta vez vamos a ir por este flanco donde parece que hay más infantería que en el anterior, y vamos a estar un poquito mejor protegidos, porque en el de aquel lado era todo caballería enemiga, muy poca infantería nuestra para protegernos, hubiese sido un suicidio completo. Así que vamos por este lado y seguimos avanzando. Bien, así que sin más, vamos a continuar. Estos puntos de captura, básicamente, si ponemos a una de nuestras tropas aquí, vamos a obtener una visión periférica sin sombras de todo el entorno, de un radio bastante grande. Ahora les voy a mostrar una pequeña demostración. Bien, ven, como mi tropa está acá, está capturado este puesto de avanzada y por lo tanto podemos ver todos los alrededores. Sigamos avanzando para que nuestras tropas no se separen demasiado, que eso tampoco es bueno. Pero sí, bien, vamos a ir por acá. Cornelia nos va a proteger y vamos a esperar que lo haga bien, porque veo dos tropas de infantería que nos pueden defender, aunque lo bueno es que no veo mucha caballería. Lo que sí veo es que hay disparos, seguramente de arqueros griegos que están escondidos en esta zona, así que vamos a tener que avanzar con cautela, pero no demasiada, porque la distancia del arquero griego es mucho mejor que la nuestra. Nosotros tenemos más perforación de armadura, pero apenas veamos que hay flechas volando hacia nosotros, vamos a tener que retroceder. Vamos a ver si podemos pulverizar a estos arqueros para evitar que sigan molestando y liquidarlos de una buena vez. Son arqueros bárbaros. Bien. ¿Qué fue ese sonido? Bueno, algo habrá pasado. Sigamos avanzando. Acá. ¡Qué cerca que estuvimos! Esa caballería nos pudo haber despedazado. No sé si no nos vio o no sé si... Creo que sería una buena opción. Vamos a hacer un fuego concentrado. Vamos a dispararle. Tenemos que pulverizar esa caballería antes de que pueda venir hacia nosotros. Vamos. Por favor, Cornelia, no te vayas, quédate ahí. Necesitamos una protección. Quédese ahí, por favor, se lo pido. Sigamos. Tenemos que pulverizar esta caballería porque esta caballería nos puede devastar. Es verdad, estamos haciendo un poco de fuego aliado y eso disminuye nuestra puntuación porque nuestros tiros están atacando a nuestro aliado, pero tenemos que aniquilar esa caballería porque puede aniquilarlos a todas nuestras tropas de ballesteros y no queremos eso. Ven, acá. Se escondió. Se escondieron un par de gente griegos. Vamos a fusilarlos. Bien, perfecto. Vamos a seguir avanzando. Vamos a tratar de liquidar a estas tropas de arqueros que están acá. No me gusta estar tan cerca del enemigo, pero no me queda alternativa. Tenemos que tratar de avanzar un poco. Esto sí me gusta. Estas tropas de infantería para protegerme sí me llaman la atención. Me convence muchísimo más estar detrás de una falange de picas. Que vamos a ver. ¿Tiene las picas en alto? ¡Sí, tiene las picas en alto! Tengan cuidado con esto. ¿Ven? Las picas en alto de sus aliados pueden despedazar a
a fuego amigo, pueden generar fuego amigo y despedazar a sus propios compañeros. Así que, si tienen un aliado que esté con las picas enfrente, no pasen a través porque los van a reventar sus propios aliados. Vamos a ponernos en el medio de estas unidades de picas para que nos protejan, que no nos asesinen. Nos ponemos atrás de las picas y vamos a disparar desde ahí. Nos van a proteger de la caballería, nos van a permitir avanzar y esto es lo que quería ver. Bien, tenemos acá enemigos, vamos a empezar el fuego. Esto me gusta de las ballestas, tienen muchísima perforación de armadura. Y son muy efectivas para liquidar a las tropas romanas, que usualmente son muy difíciles de liquidar los romanos con arqueros, por la increíble armadura que tienen. Vamos a liquidar estos arqueros. Uf. No quedó, pero mi Dios, acabamos de extinguir a la... Oh. ¡Qué masacre! Los ballesteros chinos la verdad que son muy efectivos. Acabamos de pulverizar a esa tropa de una sola salva. Y era de nuestro mismo tier, no es que era un tier más bajo o algo por el estilo. Bueno, esto es lo que les quería mostrar. El poder de los ballesteros chinos es muy bueno, me están encantando por el momento. Y eso, tomen nota, no son los ballesteros de repetición, los que tiran varias flechas al unísono. Esos son un tier más alto, así que vamos a jugar partidas con estos ballesteros chinos para dos cosas. Aprender a utilizarlos y a la vez... ¿Qué es esto? Vamos a seguir fuego. Estos tienen un buen escudo. Para poder... ¡Uf! No, qué masacre. Qué masacre. Unimos nuestros disparos con los de estos jugadores y no quedó. Pero... Uf, vamos a liquidar a estos. Fuego concentrado. Fuego. Perfecto. Estamos generando muchísimo daño. Ven cómo subió nuestra puntuación después de todas esas salvas que estuvimos metiendo. Esto es una masacre de arqueros. Lo bueno es que nuestros arqueros, al menos la gran mayoría, si bien están en territorio más bajo, están cubiertos por esta hierba. Y esta hierba protege de la visibilidad del enemigo. Entonces por ahí los arqueros enemigos no nos pueden ver, nosotros a ellos sí, y por lo tanto podemos dispararles sin que ellos nos disparen a nosotros. El uso del terreno en este juego es muy útil. Estoy viendo demasiadas tropas, sí, vamos a tener que ayudar a nuestros aliados de infantería, porque están bastante complicados. Vamos a rodear. El fuego amigo también es un gran problema de jugar con proyectiles, entonces es muy importante que intenten no fusilar a sus aliados. Aún así, si pasa como acá, que ya casi no quedan tropas aliadas, fusílenlos, aniquilen al enemigo. Incluso si se llevan a sus aliados en el camino, no pasa nada, fusílenlos, vale la pena. Mira, no quedó, pero ni Dios ahí. Aún así, tenemos un problema acá. ¿Cuál es? Nos quedamos sin infantería que nos proteja en el frente. Por lo tanto, vamos a tener que mantener posición o bien también incluso retroceder, hasta diría yo, hasta encontrar infantería que nos pueda proteger, que no veo que hayan tropas de infantería cercana capaz de protegernos ante caballería, así que vamos a retroceder. ¿Dónde está nuestra infantería? Acá. Cornelia está acá, perfecto. Vamos a mantener posición, porque no veo tropas de jinetes cerca, así que vamos a mantener posición hasta que llegue Cornelia para que nos pueda proteger. Vamos a dispersarnos un poco. Es importante tener las tropas dentro de todo dispersas, porque si de repente una unidad de caballería nos encuentra y nos carga, es mejor que cargue a una sola de las unidades que a las tres. Así que tenerlas dispersas siempre es algo positivo. Bien, nos mantenemos ocultos, esperamos a que llegue Cornelia, que está en camino con su infantería romana de nivel 5. Vamos a ver qué tropa es. Collegium Enforcers. Perfecto. Vamos a seguir. Ya está por llegar, entonces podemos empezar a avanzar de a poco. El juego nos avisa que el enemigo tiene el 50% de los tickets para ganar, así que vamos a tener que presionar un poquito más fuerte. Aún así tenemos bastante dominio del mapa, lo que es positivo. El enemigo lo vemos bastante desconcertado. Acá están perdiendo. Acá llega Cornelia, así que vamos a poder protegernos bastante bien. Nos mantenemos ocultos aún así y vamos a capturar el punto Bravo. Vamos, directamente al punto. Nos mantenemos ocultos, nos mantenemos cubiertos. Avanzamos, siempre atentos porque acá hay un punto respawn enemigo. Tranquilamente una unidad de caballería puede respawnear de acá, rodear por acá y atacarnos por acá. Así que es importante que nos mantengamos cerca de la infantería aliada.
Acá tenemos enemigos, vamos a empezar a abrir fuego. Bien. Quiero debilitar esas tropas de piqueros antes de que alcancen mi infantería, ya que son bastante fuertes. Yo creo que al ser nivel 3 y nuestra infantería nivel 5, no deberíamos tener mayores... Cornelia acaba de mandarse un error bastante interesante, y es que mandó a toda su infantería contra un solo lado, permitiendo al enemigo que los rodee. Vamos a hacer algo arriesgado, esperemos que funcione. Nos quedamos al descubierto. El enemigo se percató. Vamos a abrir fuego. Hay que abrir fuego ya. Acá hay una tropa de arqueros que nos está fusilando y seguramente es una tropa de arqueros que está como nueva. Vamos a tener que retroceder. Inevitablemente vamos a tener que retroceder y nos vamos a exponer muchísimo mientras lo hagamos. Pero no tenemos alternativa. Nuestro aliado de infantería cometió un error bastante grande, que fue guiar a todas sus tropas contra una sola tropa enemiga, permitiendo que nos rodeen, o que lo rodeen en realidad, con muchísima facilidad. Así que vamos a dispersar a nuestros arqueros, vamos a liquidar esta tropa de infantería y vamos a usar a Like para cubrirnos, que parece que tiene un poquito más de experiencia. Estos atributos hay que liquidar. A ellos son los que hay que liquidar. Por favor, liquiden a este... Pero por Dios, alguien liquide estos piqueros. Por favor. Traten de no liquidarme a mí. Eso es importante. Alguien por favor elimina. Perfecto, ahí está. Bien, vamos a ir con Like, que por lo que vemos consiguió más experiencia en batalla. Ya tiene un doble estandarte de experiencia de combate, así que seguramente tiene mejores estrategias de defensa. Así que vamos a seguirlo. Vamos a fusilar a estos arqueros para que no nos den problemas más adelante. No, los ballesteros chinos son la gloria. Son la gloria. Además, acordémonos de esto. Mis ballesteros, a medida como no me los aniquilaron en ningún momento de la partida, ya están en un rango 2 de combate. Entonces tienen todos estos bonus de combate actualizados. Vamos a ver si podemos... Lo que estamos haciendo es muy arriesgado. Estamos acercándonos demasiado a la base enemiga, pero tengo confianza en nuestro aliado. Listo, ahí. Vamos a ver si... ¿Dónde está la infantería? Bien. Avanzamos. ¿Por qué está escondido nuestro aliado? Vamos a dispersar a nuestros arqueros. Vamos a mover estos para allá. Vamos a dejar estos acá. Pero no nos vamos a mover... Si nos llegaron a ver, vamos a empezar a abrir fuego. Perfecto. Vamos a empezar a abrir fuego. Es importante que nos mantengamos... Estamos rodeados de caballería. Como nos encuentren, nos van a aniquilar. Así que vamos a avanzar con cautela, pero siempre escondido. Me encontraron. Me encontraron. Corran. Moral. Por favor. Vamos. Corran, por favor. Bien. Si logramos que Like los encierre, por favor, Like. ¡Qué bien! Ese es el aliado que necesito. Bien. Se concentraron tanto en perseguir a mi unidad de proyectiles que se olvidaron de que había infantería. Así que vamos a... Volaron todos, no quedó ni el loro. Vamos a seguir, avancemos. Seguimos en territorio enemigo y eso es peligroso, pero vamos a tratar de liquidar un jugador ruso de tier 3. Vamos a ver si podemos aniquilarlo a escondidas. Por lo que vemos, sí, está bastante rodeado y no veo caballería ser... Bueno, sí está Estertia, pero no la suficiente como para pararnos. Vamos a ver si llegamos hasta él. Bien. Aterte, por favor. Aniquílenlos. Ay, no fue suficiente, no me gustó. Ay, disparen, por favor. Sí. Corran. ¡Ganamos! Eso es, mis espartanos. Tenemos la partida. Muy bien. No sé cómo te habrá terminado en puntaje. Seguramente no muy alto. Si bien aniquilé bastantes tropas, no fue realmente tan decisivo. Pero la verdad que probando estos ballesteros chinos son la gloria. Me encanta. Ganamos 2 coronas. Acá estamos nosotros. Quedamos, no sé en qué puesto. Veámoslo. Nos lo va a decir ahora en este momento. La experiencia ganada. Perfecto. Tercer puesto. Bastante bien. Así que me encantaron.
Si vamos a jugar, necesito un jugador que se ponga infantería, que proteja a mis ballesteros y que se dé con todo. Necesito otro jugador de caballería que vaya por los flancos y así vamos a ir formando el ejército perfecto. Nos vemos en el próximo video. Espartanos.